Mañana lluviosa. Esta es la nevada de San Miguel, atrasada porque es para el fines del mes de septiembre. Debe estar nevando en la cumbre, ojalá. Bien, vamos a iniciar el tema que me toca, que es metabolismo de los nucleótidos y problemas de salud relacionados como la gota y una cantidad muy grande de fármacos para distintos problemas de salud. Bien. Como pueden ver en la imagen, tenemos un pie con el dedo gordo y una de las articulaciones metatarsianas terriblemente inflamadas en un problema que se llama gota y que es bastante común en nuestro medio. Esa es la relación principal entre metabolismo de nucleótidos, el tema propio de la bioquímica. ¿Cuál es la importancia biomédica de nuestro tema? En primer lugar, vamos a indicar que la producción de ácido úrico, no de urea, la producción de ácido úrico proveniente del metabolismo de los nucleótidos de purina, tiene niveles normales, pero a veces puede dispararse por varias situaciones y llegar a la hiperuricemia. Esta hiperuricemia, en algunas situaciones, puede dar origen a inflamaciones agudas de articulaciones. Entonces, esto vamos a indicar como artritis gotosa. Artritis gotosa y artritis gotosa aguda. Pero no solamente este es el único problema. Cuando la persona tiene en forma crónica hiperuricemia, este ácido úrico en riñones, que no es muy soluble, puede precipitar y formar cálculos de ácido úrico. Una litiasis renal por ácido úrico, que no es la forma más común, chicos. La forma más común de litiasis renal son los cálculos por oxalato de calcio. Varios de ustedes, igual que los cálculos de colesterol, varios de ustedes estarán gestando en este momento alguna piedrilla de oxalato de calcio, que es la forma más común. Adicionalmente, tenemos que una cantidad importantísima de fármacos son análogos de nucleótidos o nucleósidos que se utilizan para varias patologías, entre ellas COVID-19. Entonces tenemos nucleótidos y nucleósidos. Veremos en un momento la diferencia para los que todavía no saben. ¿Okay? Entonces, recordaremos un poco qué son las bases nitrogenadas que conforman los nucleótidos. Las bases nitrogenadas son 5, 2 de ellas derivadas de la purina y 3 de ellas derivadas de la pirimidina. En el primer caso, la adenina y la guanina, que son conformaciones que tienen 2 anillos, y en el segundo caso, un anillo simple donde están la citosina, timina y uracilo, que está presente en vez de la timina en el ARN. Saber que estos dos grupos de bases nitrogenadas tienen una nomenclatura en la cual el
Se cuenta la posición como en el nitrógeno 1 en esta, y luego sigue en contra de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cambio, en las pirimidinas, citosina, uracilo y timina, se empieza por este nitrógeno y continúa en relación a la dirección de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para fines consiguientes más adelante. Es importante conocer que además de estas 5 bases nitrogenadas, existe lo que se llama las purinas vegetales metiladas, que son importantes en nuestra dieta, importantes también en la farmacología. Y tenemos la cafeína, la teofilina y la teobromina. Aquí ponen a la xantina como una sustancia similar, digamos, a estas 3 que estamos mencionando. La cafeína, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6, trimetilxantina, es el nombre de la forma activa del café, la cafeína. En el caso de la teofilina es 1, 2, 3. 1, 3, dimetilxantina. En el caso de la teobromina es 3, 6, dimetilxantina. De la cafeína no hay mucho que explicar. La teofilina, el nombre lo sugiere, es el principio activo del té, y la teobromina es el principio activo del cacao o chocolate, si ustedes quieren, en forma más simple. ¿Cuál es la importancia de estas 3 sustancias? Es que tienen efectos estimulantes del sistema nervioso central. Al ser estimulantes del sistema nervioso central, van a aumentar la frecuencia cardíaca, presión arterial, excitación, van a producir excitación, insomnio. Todo ello propio entonces de la estimulación que produce. ¿Alguna gente de ustedes sabe cuando se consume demasiada cantidad de café la sensación que uno siente de ansiedad, de excitación, nerviosismo? Adicionalmente, estas 3 sustancias producen adicción. Varios de ustedes deben ser adictos al café, en algunos casos a la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene cafeína. Entonces hay gente que no puede vivir sin su dosis de Coca-Cola al día. Y finalmente, en relación al cacao o al chocolate, los que consumen saben que cuando uno prueba una tabletita de chocolate, si es que está al alcance de sus manos, no paran hasta acabar, porque tiene la particularidad, igual que la cafeína y la teofilina, de producir un ligero y sutil ascenso del estado de ánimo, que cuando se termina de consumir baja y requiere una nueva dosis. Es así como actúan este tipo de fármacos. La teofilina se utiliza con bastante frecuencia como broncodilatador en casos de asma, en casos de obstrucción bronquial, en casos de COVID-19, en hospitalización. Entonces tiene esa particularidad de producir broncodilatación y mejora la ventilación. Vemos entonces la importancia de estas bases nitrogenadas, análogas a las bases nitrogenadas que participan en los nucleótidos. Tenemos ahora que ver la función y derivados de las bases nitrogenadas. Podemos inmediatamente indicar que la principal función de las bases nitrogenadas y de los nucleótidos en las que participan estas bases es la formación o conformación del ADN, pues, y ARN. Entonces son las sustancias por excelencia que llevan inscrito o escrito mejor el código genético de todos los seres vivos, incluido el ser humano.
La secuencia de bases nitrogenadas en el ADN indica las instrucciones para la síntesis de una proteína. Estas secuencias de bases nitrogenadas no solamente indican las órdenes para la síntesis de un péptido o de una proteína, sino también la forma como se va a comportar el ADN, la forma como se va a expresar un gen en determinado momento o cómo se va a inhibir. Y el ARN, pues, el mecanismo de transmisión, si ustedes quieren, de la información hacia una síntesis de una proteína o de un péptido. Pero estos nucleótidos también son precursores de segundos mensajeros. Como el AMP cíclico, y el GMP cíclico. En el primer caso, el AMP cíclico, hemos conocido bastante a través de su participación en diversos procesos relacionados a la proteína G. En general, con excepciones, el AMP cíclico va a estimular la contracción del músculo liso como efecto final. En cambio, el GMP cíclico, además de otras, pero principalmente la función de relajar el músculo liso. Entonces, recordarán que uno de los mayores usos que se da a un fármaco llamado sildenafilo es la disminución de la contracción del músculo liso vascular en pulmones y como droga para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Se sigue utilizando, pero su mayor uso actualmente es para la disfunción eréctil porque permite la relajación o induce la relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos y permite su llenado. Son precursores los nucleótidos de las coenzimas. NAD fosfato, NAD y FMN y FAT son coenzimas que contienen, como el nombre sugiere, en el caso del NAD, nicotina, adenín, dinucleótido, o en el caso del FAT, flavin, adenín, dinucleótido. Tenemos entonces los principales. La coenzima A, que forma parte de la acetilcoenzima A, importantísima sustancia. Los nucleótidos en forma de mononucleótidos, dinucleótidos y trinucleótidos. En general, vamos a poner ejemplo al ADP, AMP, ATP, y como estos, también del resto de las otras 4 bases nitrogenadas, UDP, UTP, UMP, etcétera, etcétera. Mencionar al ADP en forma especial como una sustancia que contribuye a la agregación plaquetaria. Entonces, no son solamente los tromboxanos los que inician el proceso de agregación plaquetaria. El ADP, a través de receptores de ADP, también tiene una función importante en la agregación plaquetaria. De hecho, el fármaco clopidogrel es antagonista de receptores de ADP. Se utiliza mucho conjuntamente con la aspirina en el tratamiento, no en el tratamiento, en la prevención de un posible infarto de miocardio en pacientes con riesgo cardiovascular.
Y por la cercanía del tema, vamos a recordar a la UDP, glucoronil transferasa, que como dijimos en un capítulo anterior, es la enzima que convierte a la bilirrubina indirecta en bilirrubina, a la indirecta en bilirrubina directa, en el hígado. Okay. Para los que no sabían, hacemos una diferencia importante entre nucleótidos y nucleósidos, porque también están relacionados no solamente al conocimiento de la diferencia, sino a el hecho de que en el tratamiento de varias patologías a veces se utilizan análogos de nucleósidos y análogos de nucleótidos. Aquí tenemos en forma completa un trinucleótido, es un nucleótido. Está conformado por una base nitrogenada, una pentosa, ribosa o desoxirribosa. En este caso estamos en presencia de una ribosa. La desoxirribosa no tiene este oxígeno. Y 3 residuos de grupos fosfóricos, 3 fosfatos, un trifosfato. Entonces, cuando se trata solamente de la base nitrogenada y la pentosa, estamos hablando de un nucleósido. Esta es la diferencia entonces entre nucleótidos y nucleósidos. La síntesis de los nucleótidos. Hay diferencia entre la síntesis de nucleótidos de purina y pirimidina. Hay. Pero no son diferencias que nos importen, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar la estructura de un derivado de una purina, es decir, con 2 anillos, para mostrar cómo los aminoácidos y el ácido fólico son importantes en la síntesis de los nucleótidos de purina y pirimidina. Veremos para empezar entonces de que la glutamina va a donar el nitrógeno de la posición 9 y el nitrógeno de la posición 3. Me voy a saltar al último, el tetrahidrofolato. La glicina, otro aminoácido, va a donar nitrógeno de la posición 7 y los carbonos 4 y 5. El aminoácido aspartato va a donar el nitrógeno de la posición 1. El dióxido de carbono va a donar un carbono en la posición 6. ¿Qué nos falta? Nos falta el carbono de la posición 2 y nos falta el carbono de la posición 8. En realidad son grupos metilo, pero simplificamos hablando de carbono. Es el ácido fólico. El ácido fólico, en su forma activa, que es el tetrahidrofolato, es el ácido fólico que va a donar grupos metilo o carbono, si ustedes quieren, en su forma activa, que es el tetrahidrofolato. Entonces, eso nos hace comprender o recordar, en algún caso, la importancia de la vitamina ácido fólico, que cuando está deficiente produce una alteración bastante conocida como anemia megaloblástica, es decir, glóbulos rojos grandes que se han hipertrofiado por deficiencia en la síntesis de nuevos glóbulos rojos, por deficiencia del ácido fólico en su forma activa tetrahidrofolato, que es el responsable de sintetizar nucleótidos, en este caso de purina, que son necesarios para bases nitrogenadas para los nucleótidos, por supuesto, que son necesarios para la duplicación del ADN y la división celular. Por esa razón, entonces, produce anemia megaloblástica, y si la situación es grave, por supuesto, va a afectar también al resto de las células que tienen especialmente una rápida replicación, como las células blancas o leucocitos, las células de la piel, de la mucosa gastrointestinal, por ejemplo. Esa es la importancia, entonces, del ácido fólico en su forma activa, el tetrahidrofolato. Y vamos a ver ahora en la práctica
cómo estos conceptos se aplican en farmacología, en la bioquímica farmacológica. En primer lugar, veremos la inhibición de la síntesis de nucleótidos en fármacos antibacterianos. Recordar primero que el ácido fólico va a convertirse en tetrahidrofolato mediante una enzima que deben recordar ustedes que es la dihidrofolato reductasa. Entonces, en nosotros, en los seres humanos, el ácido fólico que consumimos es transformado a tetrahidrofolato. A nivel bacteriano, las bacterias no comen ácido fólico. Las bacterias lo que hacen es sintetizar a partir de un compuesto que se llama el ácido para-aminobenzoico o para-aminobenzoic ácido. Ellos tienen esta sustancia, las bacterias tienen esta sustancia que mediante la enzima dihidropteroato reductasa es convertido este PABA en ácido fólico. Este ácido fólico ahora sí, con la misma enzima que nosotros tenemos, que es la dihidrofolato reductasa, es activada a tetrahidrofolato para cumplir las funciones que acabamos de explicar, que es la síntesis de nucleótidos de purina para la división, en este caso, bacteriana y la multiplicación de la bacteria. Pues resulta que existen dos fármacos. Uno antiguo, es el más antiguo, desde los años 30 del siglo pasado, que pertenece a la familia de las sulfas. Actualmente, una sulfa de ellas, llamada sulfametoxazol, inhibe a la enzima dihidropteroato reductasa, impidiendo entonces que el PABA se convierta en ácido fólico y de esta forma impidiendo que la bacteria pueda dividirse y pueda multiplicarse. Es un bacterioestático, el sulfametoxazol y las sulfas en general. Pero además existe otro fármaco más moderno, que es el trimetoprim. Este trimetoprim inhibe a la enzima dihidrofolato reductasa, impidiendo, si es que hay algo de ácido fólico, que este se convierta en tetrahidrofolato. La combinación de ambos se llama cotrimoxazol. Es una maravillosa combinación que tiene varios nombres comerciales, tal vez el más común es el Bactrim, y que tiene un efecto muy bueno cuando la bacteria es sensible, porque este cotrimoxazol ha sido tan utilizado que ha desarrollado en muchas cepas bacterianas la resistencia. Pero cuando hay sensibilidad es un buen fármaco porque tiene dos sitios de acción secuenciales y su efectividad entonces en este caso es grande. Pero es bacteriostático, no mata las bacterias, sino impide su multiplicación, siendo nuestro sistema inmunológico el que termina de aniquilar a las bacterias que no están pudiendo dividirse, multiplicarse. También existen análogos de nucleótidos y nucleósidos para el tratamiento de otras patologías como los antirreumáticos. En este caso, nuevamente, tenemos el ácido fólico en los seres humanos, que mediante la enzima dihidrofolato reductasa se convierte en la forma activa tetrahidrofolato y que va a permitir la síntesis de las purinas y que va a permitir el desarrollo de varias especies de células, glóbulos rojos, por supuesto, pero también los linfocitos. Inhibe o disminuye la capacidad de la división celular y la multiplicación de los leucocitos, que son responsables no solamente de atacar bacterias, virus, sino también son responsables de la inflamación. Ellos contribuyen de una forma importantísima a la inflamación porque cuando están cumpliendo su función de fagocitar, por ejemplo, lanzan citocinas inflamatorias. Entonces, resulta que existe un problema muy común que se llama artritis reumatoidea y muy difícil de tratar,
que no tiene cura en realidad, pero que puede disminuirse su efecto en el transcurso del tiempo a través de varios fármacos. Uno de ellos es el de elección, conjuntamente con otros, pero el principal, que se llama metotrexate. Este metotrexate lo que hace es inhibir a la dihidrofolato reductasa. Y de esta manera entonces no hay tetrahidrofolato, no hay síntesis de purinas y la cantidad de leucocitos que son responsables de la inflamación en las articulaciones de la artritis reumatoidea disminuye y mejora el paciente. Por supuesto, a esta droga de primera línea y de elección se le suman otras drogas en los casos moderados o severos de artritis reumatoidea. Existe otra familia grande de análogos de nucleócidos y nucleótidos que inhiben la síntesis de estos y que se utilizan como antivirales para el virus del resfriado común, del ébola y COVID-19. Entonces veremos algunos ejemplos. Aquí tenemos al oseltamivir y al zanamivir. Son dos fármacos más o menos antiguos ya que se utilizan para el tratamiento del virus del resfriado común, de la gripe. Lo que hacen es inhibir a la enzima neuroaminidasa, que es la responsable de que los viriones que se han ido multiplicando dentro de una célula salgan a infectar a otras células. Podemos ver gráficamente que sí se parecen algo a las pirimidinas en este caso y en este caso. Son análogos de nucleócidos porque no tienen grupos fosfóricos, solamente es el análogo de la base nitrogenada. Y no hay la presencia de pentosa acá. Tenemos acá el favipiravir o abifavir, que ha sido vendido en todo el planeta por millones y millones de tabletas para el tratamiento del COVID-19 con un efecto moderado en la replicación. Este es un análogo de nucleócido, de los nucleócidos de la pirimidina, y que lo que hace es inhibir a la ARN polimerasa, en este caso de COVID-19. Uno más moderno que estará ya por salir al mercado, del cual se dice que es bastante efectivo, también para COVID-19, llamado molnupiravir. En este caso tenemos una pentosa acá, no hay grupos fosfóricos, es un nucleócido, y tiene la acción no de inhibir a la enzima ARN polimerasa, como en este caso, sino de engañarla. Es decir, la ARN polimerasa del COVID-19 va a agarrar esta sustancia y la va a incorporar al ARN viral. Y por lo tanto va a producir, farmacológicamente, va a ser producida una mutación en la cadena del ARN de COVID, que va a hacer que este COVID sea afuncional, que no funcione, que no pueda replicarse más. Este es el mecanismo de acción del molnupiravir, que podría mejorar, no curar, sino mejorar los pacientes de COVID-19, tanto los que están hospitalizados como los que no. Ya saben ustedes muy bien, finalmente no hay fármaco todavía que cure, es el organismo que acaba finalmente de destruir a estos virus. Para conocimiento de ustedes, también el SIDA utiliza análogos de nucleócidos. Estos son inhibidores, hay de dos tipos, los inhibidores de la transcriptasa inversa. Si es que han visto ya, recordarán que la transcriptasa inversa lo que hace con el virus VIH es convertir la cadena de ARN del virus en una cadena doble para que se incorpore al genoma de la célula del ser humano. Por eso es transcriptasa inversa, sigue el paso inverso de ARN a ADN. Y otras sustancias que no se parecen a los nucleócidos, dicen no análogos
pero que son inhibidores también de la transcriptasa inversa. Y el tercer grupo de fármacos son los inhibidores de la proteasa, tienen como fin permitir la terminación del ciclo vírico, básicamente. Antineoplásticos, vean la importancia de tantos fármacos en relación a los nucleótidos y nucleósidos. Montón de antineoplásticos. Solamente traigo para ustedes dos ejemplos. Uno, la satioprina, vean ahí arriba, la estructura aquí de parecida a un derivado de una purina y en este caso una pentosa, pero con otros elementos como azufre, un grupo metilo, un grupo óxido nítrico ahí. Y otro nombre sería el 5-fluoruracilo, que tiene en la posición 5 acá, un grupo, no un grupo, sino un átomo de flúor. Bien. Constantemente las células de una gran parte de tejidos se degradan, por ejemplo, de las mucosas gastrointestinales, del cabello, de la piel, de la sangre, y van liberando ADN, ARN, coenzimas y otras bases o nucleótidos o nucleósidos que van a degradarse. Los nucleótidos de purina, adenina y guanina, tienen problemas en su proceso de degradación. Los nucleótidos o bases nitrogenadas pirimidínicas no, porque los productos finales de la degradación son volátiles y muy solubles. Se eliminan por vía renal con facilidad sin mayor problema. Entonces, pero sí la degradación de los nucleótidos de purina tienen problemas a veces porque el producto final, que es el ácido úrico, es poco soluble y como dijimos al principio, puede precipitar y dar problemas de cálculos o de artritis. Entonces, por eso estudiamos el metabolismo de los nucleótidos de purina y tenemos acá para empezar el GMP cíclico y vamos a dar saltos porque aquí no interesan los pasos específicos, sino vamos a ver que por supuesto se libera la pentosa, queda la guanosina y luego la guanina, pero nos damos el salto directamente desde la ribosa a la xantina. Y eso es para el GMP, guanosin monofosfato. Para el AMP, vamos a dar un salto directo hasta, si quieren, hasta la hipoxantina, o nos vamos directo hasta hasta la hipoxantina porque hay una enzima importante ahí. Vean ustedes entonces, GMP hasta xantina. Y la xantina mediante una enzima llamada xantina oxidasa hasta ácido úrico. El AMP hasta hipoxantina y luego la hipoxantina mediante esa misma enzima, la xantina oxidasa, se convierte en xantina y luego finalmente en ácido úrico. Producto final, ácido úrico. Ácido úrico, como todo ácido, dependiendo del pH, va a poder intercambiarse con la forma de sal. Aquí, fíjense ustedes, si es que logran ver en chiquitito, en la forma de urato ya no está el grupo, ya no está el hidrógeno, ha sido donado al medio. En cambio aquí, sí está el hidrógeno, está en forma de ácido. Pero si el pH es ligeramente alcalino, entonces el ácido úrico va a comportarse como ácido y va a donar al medio un hidrógeno iónico, H positivo, y se convertirá en urato. Importante esto para lo que vamos a ver en un momento. Repito nuevamente. Los ácidos se definen como sustancias donadoras de protones al medio. Son los protones los que ejercen el efecto ácido, porque son muy reactivos. Hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos débiles tienen una baja tendencia a donar protones. Si el pH es ligeramente alcalino, el ácido úrico va a decir, oh, aquí mi misión es que no sea tan alcalino, voy a donar mi protón, y se convierte en urato donando un protón. Pero si el pH es ligeramente ácido,
Entonces, el urato va a decir, oh, mi misión es captar protones para que no sea tan ácido, y va a convertirse en ácido úrico habiendo captado un protón. Bien, entonces entramos a ver lo que es la gota, y para ello vamos a indicar, como dije a un principio, que puede haber hiperuricemia, y que cuando hay hiperuricemia puede o no haber la artritis gotosa, que puede ser aguda, artritis gotosa aguda. Y adicionalmente, cálculos de ácido úrico. Ácido úrico. Entonces, esas dos entidades tenemos acá desde el punto de vista clínico. Los niveles normales de ácido úrico son más o menos 7 miligramos por decilitro. Esto es variable en mujeres y varones, y con niveles de 9, 10 puede ser que tenga una artritis o puede ser que todavía no se haya manifestado. Entonces, la hiperuricemia, por supuesto, se manifiesta cuando hay un nivel superior a los 7 miligramos, 7,5, 8, 9 miligramos por decilitro. Y de la gota diremos que es la inflamación de articulaciones periféricas. Esto es importante. Más que las centrales, son las periféricas, distales, las que se inflaman. En especial, casi en un 90% de los casos empieza con inflamación del dedo gordo del pie. Mucho más frecuente, parece broma, el dedo gordo del pie derecho, porque generalmente la gente es diestra, no siniestra, y muchas veces se desencadenan procesos inflamatorios por el uso excesivo, digamos, del pie derecho, por ejemplo, golpeando algo, o haciendo mayor presión en el pie derecho. Entonces, ¿por qué son inflamaciones en articulaciones periféricas? Se supone primero en declive, porque están en declive, y en segundo lugar por las características del líquido sinovial, y en tercer lugar, dice la literatura, porque se supone que las extremidades, en especial del pie, pueden tener el líquido sinovial más frío que las articulaciones centrales, digamos, de la cadera o de miembros superiores. Y hemos aprendido tal vez en colegio que el agua caliente es capaz de disolver mayor cantidad de sal que el agua fría. Entonces, en el agua fría se disuelve menor cantidad de la sal común y todas las sales, y en agua caliente hirviendo hay una mayor capacidad del líquido de disolver. Sucedería eso entonces con las articulaciones periféricas, que son más frías, que por lo tanto no tienen la capacidad de disolver niveles elevados del ácido úrico, que están en la sangre en forma predominante de urato monosódico. No de sal, no de ácido, sino de la sal. Esto es importante para el diagnóstico. Son sales de urato monosódico. Esa es la forma correcta, no quiere recibirme letras pequeñas. Entonces, este urato monosódico está en forma de urato por las características de que la sangre tiene un pH ligeramente alcalino, de 7.35 a 7.45. Ya les he explicado por qué hace un momento. Vemos acá entonces que en el laboratorio clínico para el análisis del contenido sinovial, que es el que ayuda a determinar sin lugar a duda el diagnóstico de artritis gotosa aguda, se saca una muestra de líquido sinovial y se lo mira al microscopio y se va a observar
cristales mono y birrefringentes de urato monosódico. Se refiere a la refracción, a la desviación de la luz y los colores que aparecen en esta desviación que pueden observar ustedes acá, que es patognomónico, o sea que es sí o sí correspondiente al urato monosódico. Aquí tenemos a la derecha otra imagen de ese tipo de resultados del laboratorio. Vemos, para no olvidar, a la izquierda el dedo gordo tan inflamado. Son inflamaciones, chicos, chicas, muy dolorosas. Así describe la literatura. En algunos casos, el paciente que está echado en la cama no puede soportar la sábana, por lo que le ponen una especie de canastita para que la sábana no roce el pie en este tipo de inflamaciones. Aquí tenemos a la derecha, al centro mejor, una inflamación de la articulación del tobillo, de la rodilla, y a lo largo del tiempo se forman los tofos, que son tejido fibroso periarticular en personas que tienen problemas inflamatorios debido a la gota a lo largo de los años, los tofos. Y un poco de historia. Como veremos en un segundito, una de las principales causas de desarrollo de la gota, de hiperuricemia y gota, es la obesidad. Y bueno, durante gran parte de la humanidad, especialmente en los últimos 2 siglos, 3 siglos o 4 siglos, la gente rica, los reyes, los cortesanos, las cortesanas, eran todas y todos gordos. Tragaban todo el día, comían todo el día y pueden ver en la imagen, entonces, una persona rica, por supuesto, con su pie encima de un taburete, que tiene con toda seguridad gota, y está bebiendo. Y el alcohol y la cerveza especialmente inducen a mayor hiperuricemia, y está comiendo, y está engordando. A la derecha vemos una pintura del rey Enrique VIII de Inglaterra, gordo, gotoso, terriblemente gotoso. Se casó 6 veces. Rompió con la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Protestante en Inglaterra. Y la ruptura fue en parte porque ya estaban los calvinistas ahí, los luteranos, creo, que discrepaban con los criterios religiosos de la religión católica, podrida en ese entonces y un poco podrida todavía hoy. Pero hizo matar a una de sus esposas porque quería que se muera para casarse con otra, y la historia la han pasado al cine, que es una muy buena película, que es Ana Bolena. La hizo guillotinar, le cortaron la cabeza, supuestamente porque le estaba poniendo cuernos. Gordo, gotoso. Existe una pieza, a la gente que le gusta la buena música, busquen en YouTube Rick Wakeman, Las 6 esposas de Enrique VIII, es fabulosa la pieza. ¿Cuáles son las causas de hiperuricemia? Las primarias y las secundarias. Las primarias son problemas raros de orden genético, enzimas que están fallando. Voy a mencionar solo una. Hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. Vamos a anotar. Hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. Es una enzima de rescate. ¿Qué rescata? Rescata urinas. Para ahorrar energía. Una gran parte de las purinas las sintetizamos a partir de aminoácidos y del ácido fólico. Pero esta enzima permite ahorrar y utiliza a la hipoxantina, que es producto de la degradación, y a la misma guanina para sintetizar nuevamente bases de adenina y guanina, nucleótidos de adenina y guanina. Cuando falla esta enzima, entonces no se recupera y hay una mayor cantidad de nucleótidos que van a ser degradados hasta ácido úrico.
Hay formas leves y formas graves de esta patología. La forma grave incluso puede llegar a trastornos de tipo psiquiátrico. Hay otras enzimas, pero nos quedamos con eso. Tal vez es más importante hablar de las secundarias, como la obesidad. Obesos que tengan de pacientes van a estar atentos a que no tenga gota. Hay una mayor masa, hay un mayor volumen de tejidos, por lo tanto, una mayor cantidad de degradación de nucleótidos de adenina y guanina. En el caso del tratamiento de neoplasias, tratamientos antineoplásicos, los fármacos antineoplásicos lo que hacen es matar células cancerosas o inducir su muerte, y también células sanas, y se libera una cantidad grande de nucleótidos y nucleócidos. La radioterapia, en el caso del cáncer, también mata células. Dietas excesivas en nucleótidos. La cerveza tiene, a raíz del origen de la misma, que es la cebada, una cantidad importante de nucleótidos, y las personas que beben demasiado van a estar afectados sí o sí por este problema. Las policitemias. Claro, gran cantidad de glóbulos rojos que van a degradarse y van a liberar nucleótidos. Las causas renales. Insuficiencia renal mejor. No va a poder eliminarse adecuadamente el ácido úrico a nivel renal y va a aumentar su degradación a su incidencia en la artritis y en la formación de cálculos. Psoriasis. Son algunas de las causas más frecuentes en el desarrollo de hiperuricemia y artritis gotosa aguda. El tratamiento de la artritis gotosa aguda. No se debe hacer tratamiento de la hiperuricemia simultáneamente. Se indica en clínica que primero debe tratarse el problema agudo, el problema de la artritis. Y se puede utilizar AINES, no aspirina, porque la aspirina es un ácido, el ácido acetil salicílico, que va a competir por su eliminación renal. Pero sí puede utilizarse ibuprofeno, diclofenaco, en artritis gotosa que no sean demasiado dolorosas. Si hay mucho dolor, se puede ayudar con corticoides intraarticulares. Adicionalmente, puede utilizarse en casos difíciles la colchicina. La colchicina es un fármaco que inhibe la síntesis de los microtúbulos. Impide que los microtúbulos puedan cambiar la forma para que los leucocitos, a través de los pseudópodos que largan, pueda hacer diapédesis desde la sangre hasta los tejidos articulares y producir ahí los efectos inflamatorios. En otras palabras, la colchicina, al impedir que se forme la tubulina, impide que puedan acudir a los sitios donde se los está llamando, y por lo tanto hay un factor muy importante que no existe, que es el inductor de la inflamación. Y el tratamiento de la hiperuricemia. En el tratamiento de la hiperuricemia, fundamentalmente está el alopurinol. El alopurinol lo que va a hacer es
inhibir a la enzima xantina oxidasa. El allopurinol, entonces voy a ejemplificar por una A, nada más por no escribir. El allopurinol va a inhibir a la xantina oxidasa en este sitio y en este otro sitio, impidiendo entonces que se produzca ácido úrico a partir del AMP y del GMP. Es un fármaco muy efectivo en la disminución de la hiperuricemia. Entonces, el allopurinol, hay sustancias uricosúricas. La sulfinpirazona, ejemplo. Que lo que hacen es impedir el transporte desde los túbulos renales hacia la sangre. Impiden ese transporte, anulando a los transportadores de estas sustancias. Una medida de gran importancia es mucha agua. Eso permite entonces, primero, acelerar la eliminación del ácido úrico y, en segundo lugar, impedir que se vaya formando cálculos de ácido úrico a nivel renal. Mucha agua, tanto para los cálculos y la hiperuricemia, cálculos de ácido úrico y la hiperuricemia, como para los cálculos de oxalato de calcio, que les dije que eran los más comunes. Mi persona ha sufrido litiasis y desde entonces tomo mucha agua, y si no hay agua tomo cerveza los fines de semana. Y alcalinizar la orina. Bicarbonato de sodio. ¿Para qué alcalinizar la orina? Para que en esta orina alcalina, cuando llegue el ácido úrico en su forma de ácido, diga: ah, caramba, la orina está muy alcalina, no hay muchos protones, voy a donar, y se convierta en urato en la orina, en los túbulos. Y el urato es una sustancia iónica, y las sustancias iónicas no atraviesan las membranas de las células que conforman los túbulos. Por lo tanto, no van a retornar a la circulación sanguínea estos uratos. Ese es el objetivo de alcalinizar la orina. Muy bien, muchachos. Eso es todo. Y si existiera alguna pregunta, nos vamos felices. Indicarles de que la siguiente clase sería el día de mañana, pero a quién le toca, no me acuerdo muy bien, me va a decir: ay, ¿por qué no me avisaste con anticipación? Entonces, será el día martes la siguiente clase teórica. Creo que es con la doctora Yáñez. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Muy bien, si no hay preguntas, entonces nos despedimos hasta dentro de 1 o 2 semanas. Chao, muchachos, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.